¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Cuántas cosas fundamentales de este planeta nos pasan desapercibidas? Simplemente no las miramos. El valor económico que la naturaleza nos trae a los seres humanos es un supuesto obvio y sin embargo no se mide. No medimos el valor que, por ejemplo, un bosque puede aportar para la riqueza no solo de una comunidad, del país entero. El valor que puede darle una abeja, el valor que puede darle un árbol, el valor que puede dar todo eso que la naturaleza en los mares, en los montes, en los valles nos regala y que gracias a eso se produce riqueza. La incapacidad de medir el valor económico de la naturaleza hace que estemos perdiendo con mucha frecuencia riqueza formidable en el planeta. Que no aparezca esa riqueza en las cuentas nacionales, que no pueda ser incorporada en indicadores como el Producto Interno Bruto. Y en efecto, el ser humano, cuando no mide las cosas, les quita valor. En efecto, no contar con indicadores nos lleva a no tener conciencia de esa riqueza. Necesitamos cambiar los métodos de medición económica para entender lo que ganamos o perdemos cuando la naturaleza es tocada por la mano del ser humano. En ese sentido, hoy vamos a dedicar tiempo para hablar de esa economía del futuro, la economía del hábitat, de la ecología. Ese es el tema esta noche en Espiral, el valor económico de la naturaleza. Comenzamos. Hi, I'm John. I work for a company, a big company, a company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a big meeting, to discuss natural capital. It's a new idea to boost our business. You've heard of financial capital, right? So what is natural capital? Well, let's take company A, that's us. We make shoes, lots of shoes. So let's take a shoe. This one's a leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. To make a shoe, you gotta have a sole. Do you think soles come from thin air? Get a grip. We need rubber, and lots of it. This rubber comes from rubber trees. Trees need land, soil, and water. We need aluminium for eyelets, another natural resource. Let's keep moving. We need energy, water, chemicals, dyes. Our shops need building, cooling, lighting, heating. And when our shoes wear out, imagine this. Severe floods hit somewhere important in our supply chain. Livelihoods are lost. Our factories fail. Hashtag corporate nightmare. But does it have to be that way? What if we replant forests to protect our sites from floods? Or restore wetlands to filter water? Or turn old shoes into something new? What if we realized that investing in natural infrastructure could save us cash too? So back to my question, what is natural capital? It's all the value that nature provides for us, the natural assets we have. If our company had to pay for our impact on nature, we'd owe $6 a pair. That's real money. So ask yourself, what does nature provide for your business? And shouldn't it be on your balance sheet? Bueno, para dialogar sobre el valor económico que debemos darle a la naturaleza, tenemos hoy invitados de lujo que han estado trabajando justo sobre este tema en América Latina, en México. Les doy la bienvenida. Luis, me da muchas gracias, Ricardo. Soy Luis Fuello McDonald, comisionado nacional de áreas naturales protegidas. Metido en este tema de la conservación de nuestra riqueza natural desde 1979, básicamente con los temas de los recursos marinos en México, primero en su valoración de disponibilidad de los recursos para poder ser aprovechados, y en una historia de más de 30 años
en distintas áreas de la administración pública, en las áreas de investigación científica, en la aplicación de la ley. Fui colaborador de Profepa y posteriormente en la CONABI, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y a partir del 2010 fui designado titular de la Comisión de Áreas Protegidas. Luis, la comisión recientemente organizó justamente un seminario relativo al tema de nuestro programa de hoy. Cómo valorar económicamente las áreas naturales protegidas. Nada más cuéntame un segundo de qué se trató este seminario. Este seminario, vinieron? de hecho, es el lanzamiento de un programa de colaboración que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas suscribió con la Agencia de Cooperación Alemana. Y de lo que se trató es de sentar las bases de un proyecto que va a durar 4 años sobre la idea de poder recuperar toda la información que existe sobre el tema de valoración económica de la naturaleza y tener presente como línea base, como inicio, todo ese conocimiento, intercambio de experiencias y cómo en distintos países se han desarrollado las metodologías y cómo se ha convertido en política pública y qué trabas ha habido en su instrumentación. Que valdrá la pena entrarle en serio a la discusión porque, por extraño que parezca, valoramos mucho la naturaleza, pero no siempre le ponemos número al y fíjate que digamos, valor económico. Cuando no le ponemos número, pareciera como si no fuera importante. Claro, porque solo... Y entonces no cuenta cuando hacemos presupuestos, cuentas públicas, y no se registra en la riqueza que el país tiene. Contabilidad para la naturaleza. Vamos a hablar de esto largo. Y bueno, justamente a propósito de este seminario, nos acompaña Fernando León, que viene desde Perú. Le doy la bienvenida a Fernando, le pido que se presente usted. Gracias. Fernando León, de Lima, Perú. Soy asesor senior en economía ambiental y incentivos económicos de la Iniciativa para Conservación de la Amazonía Andina. Es una iniciativa que trabaja en Colombia, Ecuador y Perú, en la parte amazónica. Y justo en esta iniciativa estamos tratando de impulsar los instrumentos económicos en favor de la conservación de los servicios ecosistémicos de la Amazonía. Pero lo que me mueve estar en este seminario, por el cual agradezco a Luis y a todos los organizadores del seminario, es que en el 2008 en Perú logramos multiplicar en 500% el presupuesto del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, gracias a que mostramos de manera económica los beneficios que aportan las áreas naturales protegidas a la economía de Perú, y gracias a que se lo dijimos en el lenguaje correcto al tomador de decisión correcto. Y de eso les voy a platicar ahora. O sea, que es posible convencer al administrador público, al funcionario, al político, de preocuparse de una manera distinta con respecto a la naturaleza. El éxito que han tenido ustedes en Perú, valdrá la pena revisarlo con cuidado, a ver si podemos convertirlo también en éxito mexicano. Muchas gracias por estar aquí. Y tenemos también con nosotros a John Reid. John, bienvenido. Muchas gracias. Y yo pues creo que estoy en este tema debido a experiencias de infancia. Hoy en día soy presidente de la ONG Conservación Estratégica, que en inglés es Conservation Strategy Fund. Y la organización trabaja con capacitación e investigación en el campo de economía ambiental. Pero volviendo al principio, yo crecí al lado de una área protegida, una montaña protegida que... ¿En dónde, John? En California, cerca de San Francisco. Y esas experiencias o sea, yo fui apasionado de la naturaleza. ¿Podemos saber cuál? ¿Yosemite? No, se llama el Mount Tamalpais, que está, o sea, lo ves desde San Francisco. Está realmente un área protegida que vive, tiene una coexistencia con una ciudad, con una área metropolitana de millones de personas. Y yo fui de los muchos contagiados por un afecto a la naturaleza, pero al empezar a trabajar vi que el solo tener ese lazo emocional no es suficiente, y la conservación pasa por procesos pragmáticos y de convencimiento. Entonces la organización que dirijo hoy es un poco el fruto de eso,
y también reconocimiento de que en el mundo de conservación hasta hace poco tiempo teníamos una ceguera casi que total de la economía, o sea, no nos metíamos a ese tema, no trabajábamos con números económicos, no dialogábamos con los sectores productivos y ese diálogo es la clave de tener éxito en nuestros esfuerzos. A ver, John, digamos, nos das pie justo para la discusión. Cuando uno piensa en la naturaleza, piensa con un sentido estético, lúdico, placentero, entrañable, incluso amoroso, si me permiten. Y todas estas emociones hacen que nos duela mucho si el ser humano o incluso desastres naturales afectan, dañan la naturaleza. Sin embargo, los seres humanos intentamos movernos también, además de por emociones, por razones, ¿no? Por cálculos de costo-beneficio. Y de pronto algunos seres humanos más basados en el costo y en el beneficio han participado en la destrucción de la naturaleza, asumiendo que es mejor extraer minerales de una mina y destruir el ecosistema, o pescar cierta especie y destruir un ecosistema, porque en un asunto costo-beneficio, la retribución inmediata de esta generación importa pues más que las siguientes. Me llama mucho la atención, frente a esta contradicción emoción-razón, que ustedes digan, a ver, ¿es racional tener áreas naturales protegidas? ¿Es racional contar con recursos naturales para la supervivencia de la especie? ¿Es racional contabilizar económicamente cuánto pesa la labor de la naturaleza? Desde esta lógica, sí quisiera que me ayudaran a entender qué tan lejos este seminario y ustedes los especialistas han ido en su capacidad para medir económicamente, valorar económicamente a la naturaleza. ¿Qué experiencias que tenemos? ¿Qué nos dijo este seminario? Mira, yo quisiera ponerte el ejemplo reciente de los impactos que ha provocado en la infraestructura los huracanes Ingrid y Manuel. Hoy se habla de cerca de 40,000 millones de pesos que se tienen que invertir para reponer una infraestructura. Casas, calles, caminos, carreteras, puentes, hasta centros comerciales. Cuando uno se pone a revisar por qué nos ocurrió esto, es porque muchos sitios naturales fueron sustituidos para colocar infraestructura que al final fue dañada porque todos los impactos de los huracanes que generan mucha precipitación, mucho desplazamiento incluso de arenas, de tierras, producto de la deforestación, nos provocan un daño a la infraestructura que hemos creado. Si conservamos sitios, por ejemplo en todas las franjas costeras, los humedales, los manglares, les invertimos, por supuesto que a lo mejor no hubiéramos tenido necesidad de invertir 30,000 o 40,000 millones de pesos en reposición, sino una inversión dirigida a proteger un recurso natural que nos va a dar soporte y que nos va a permitir amortiguar estos impactos. Pero Luis, hoy sabemos que esos dos fenómenos meteorológicos hicieron que el país perdiera 40,000 millones. Es decir, pero hoy lo sabemos porque pudimos valorar cuánto se perdió en casas, cuánto se perdió en infraestructura, decías tú. Pero ¿cómo hacer la valoración? Déjenme utilizar el término en latín, ex ante, antes de que ocurra una tragedia. Es decir, ¿cuánto vale una laguna? ¿Cuánto vale un bosque? ¿Cuánto vale una especie en peligro de extinción? ¿Cuánto vale una abeja? Perdón que se lo plantee así, con esa precisión. Fíjate, hay experiencias concretas y los científicos se han encargado de esto, porque al final la conservación es una mezcla de diferentes disciplinas, ¿no? Si queremos tener impacto en la conservación, tenemos que usar a los científicos, a los economistas, a los tomadores de decisión. Hay estudios en Costa Rica, en fincas de café, donde se ha medido el impacto que tienen los polinizadores naturales en la labor de polinizar. Es decir, el animalito que uno ve en la planta de café haciendo un trabajo de la naturaleza en favor con hembra en favor de la productividad. Ustedes saben que una flor se poliniza, ¿cierto? Y para que se convierta en fruto de café necesita ese proceso. Bueno,
Los estudios arrojan datos como que la producción de las fincas de café que están a menos de 5 kilómetros de un bosque saludable, eso es capital natural, tienen 30% más de productividad que fincas de café que están lejos de los ecosistemas saludables. Y una iniciativa global que se llama la economía de ecosistemas y biodiversidad, justo que la que hemos conversado en este seminario, da cuenta que 290.000 millones de dólares anuales es la contribución de los polinizadores naturales. ¿Cuánto? 290.000 millones de dólares anuales, según el informe TIP, es la contribución de la polinización natural a los cultivos en el mundo. A ver, déjame un poquito más despacio porque me parece fascinante lo que está planteando. A ver, si yo me tomo una taza de café, es que yo compré un saco de café y ese saco de café es de un grano que se molió y eso viene de una inversión que se hizo para una finca de café, pero hasta hoy no hemos puesto en ese precio final el animal que hizo la polinización. Y ese insecto necesita un bosque atrás, por lo tanto no hemos hecho el cálculo del costo que ese bosque implica para que yo pueda tomarme esta taza de café. Está hablando de una cosa que es renovadora, revolucionaria. Hemos invisibilizado los servicios que nos presta la naturaleza y los precios de los mercados no reflejan el valor de esos servicios. Eso regresa como una señal al sistema productivo de que sigamos invisibilizando y por lo tanto no hay los recursos suficientes para conservar esos atractivos naturales. Y justamente cuando pensamos, a veces la imagen de las áreas naturales protegidas es que es tierra parada, no está haciendo nada. Y justamente porque esos procesos, no somos conscientes de esos procesos, que es un ingrediente en el proceso productivo que nos produce todo lo que consumimos, o buena parte de nuestra alimentación, que depende exactamente de esa polinización. Yo entiendo toda la razón. Cuando uno pone en la cabeza un área protegida, se imagina uno que pusieron una cerca para que nadie entrara, ¿no? Porque hay que conservar eso, pero en realidad... Pero fíjate que en el caso mexicano, las áreas naturales protegidas no son sitios alejados de las poblaciones. Hay poblaciones adentro. Tú sabes perfectamente que la tierra rural en México, y en particular las áreas naturales protegidas, están ocupados por ejidos y comunidades indígenas. Más del 80% de las tierras que son áreas protegidas en el país son comunales. Son comunales y hay gente que vive ahí y que está buscando un sustento. Ahora resulta, los estudios que hemos hecho a través de The Nature Conservancy, por cada peso que el gobierno invierte en la administración de una área natural protegida, esa área natural protegida nos está dando 52 pesos. A ver, ahora voy a esta, digamos, ya política que reacciona a este diagnóstico, pero déjame regresar un segundo al tema de la medición. El siglo XX de la humanidad arrancó sin poder medir la riqueza humana. Suponíamos que había riqueza en los negocios y que esa riqueza en los negocios se agregaba, que había riqueza económica en las sociedades, pero no teníamos indicadores para medirla. La crisis del 29 obligó a que se inventara un indicador de la riqueza nacional y lo llamamos Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto. Estos indicadores revolucionaron la economía. Ahora, se trata de un indicador que no incorpora este tema. Es decir, es como si estuviera ciego, es un indicador que no alcanza a ver al polinizador, el precio de la abeja, el precio del bosque. ¿Ustedes se imaginan ser el Keynes del siglo XXI, que inventa indicadores como por ejemplo el PIB verde, que empieza a ser por lo menos como etiqueta suena interesante, no sé si exista, pero el producto agregado, el producto interno bruto, el producto nacional bruto, que recupere estos elementos que han sido invisibilizados? Pero permíteme ponerte un ejemplo. Incluso... ¿Qué te parece si nos vamos a corte
y regresando me ayudan a explicar esto de los indicadores verdes del siglo XXI, que es, quien lo invente se va a llevar el Nobel, supongo. Estamos en Espiral, quédese con nosotros. La razón principal por la cual emergió toda esta corriente de los servicios ecosistémicos y de la evaluación de la naturaleza no es para ponerle un precio a la naturaleza, sino para aprender a valorizarla y para entender que para mantener ese flujo de bienes y servicios necesitamos invertir. Es como cualquier otra actividad. Si quieres mantener la rentabilidad y la competitividad tienes que invertir, y a la naturaleza también tenemos que meterle porque hemos perdido y hay que recuperar parte de lo perdido y hay que usar de manera más sabia lo que tenemos, y si no tiene valor a nadie le importa. We treat public wealth as if it's some kind of subordinate to private wealth. And that's got to stop. That's really a key problem. And if it's not a private piece, if it's not a piece of private wealth, there's this inevitable consideration that somehow it's inferior, which is of course pure psychology. It's nothing to do with economics or reality. Take the BP oil spill, right? Now, a few months after the oil spill, a group of economists came out with a very interesting analysis that the cost of that spill was between $60 and $300 billion, roughly from what I remember. Now, what they've done is to do an assessment, that's basically an assessment of the ecological value at risk. But at the time that BP made the decision, if you remember, that a small sound-activated pressure sealing cap costing $500,000 is too expensive, right? What kind of decision was that? Basically a decision made without understanding ecological VAR. So what I'm thinking now is trying to get this ecological value at risk into the risk thinking of investment banks and lending banks. And that should get things to a point where I think suddenly externalities become not something to ignore, but something to watch out for because it's real risk. See, this is what I meant by my last point. We must do this because it's about fixing economics as well. And we just gotten so used to the wrong economics because of undervaluing public goods and services and overvaluing sometimes private goods and services. Estamos de vuelta en Espiral hablando del valor económico de la naturaleza. Y Fernando, perdón, te interrumpí justo antes de irnos a corte. Te preguntaba si ya hay un trabajo de construcción de indicadores económicos del tamaño del PIB para poder medir el agregado económico que nos da la naturaleza. Permíteme decirte dos cosas al respecto. La primera es que no solamente lo que tú decías, el PIB se ha convertido en una medida imperfecta de la riqueza de las naciones, ¿no? El PIB ya no es más, en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI ya no es más el representador de toda la riqueza que tienen las naciones, porque el PIB se olvidó de incorporar el capital natural, ¿no? Entonces estamos en economías que se miden por capitales físicos, financieros, hasta sociales, pero el capital natural todavía no se ha incorporado. Pero no solamente en términos de los beneficios del capital natural, ¿no? De esa abeja que no está contabilizada, el trabajo que hace en favor de la productividad agrícola, sino no están incorporados también la degradación del capital natural. Te pongo un ejemplo. Si se derrama un buque petrolero en Perú, digamos, en una bahía. Para no hablar del Golfo de México y Estados Unidos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Se derrama el petróleo, entonces vienen los barcos a ponerle un cinturón químico, ¿no es cierto?, para que no se expanda la mancha. Vienen otros barcos para intentar succionar esto. Vienen trabajadores en playa para tratar de limpiar y recoger el petróleo almacenado. Todo eso se registra en las cuentas nacionales como positivo. ¿Por qué? Porque has generado empleo, has comprado insumos químicos, has comprado gasolina, has generado horas hombre de trabajo, etc. Cuando no estamos reflejando que eso ha tenido un impacto nefasto sobre la biomasa marina que alimenta a la industria pesquera, a los pescadores artesanales. Y déjame interrumpirte, hablando un poco del caso del petróleo, porque después no le damos el valor a la naturaleza, y ahora en el caso mexicano, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, que tenemos estromatolitos, hemos encontrado... ¿Qué son los estromatolitos? Pues son estos organismos unicelulares que vienen desde el origen de la vida.
y que llevan 450 millones de años y que son parte del origen de la vida. Esos están vivos ahí en Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Pero a partir de la investigación científica reciente, la UNAM ha podido acreditar que en la separación del DNA hay bacterias que pueden degradar el petróleo y que en lugar de hacer uso de grandes químicos que provocan daños colaterales, podemos hacer uso de esto que la naturaleza nos da y replicarlo. Y entonces hacer uso de algo que la naturaleza nos está dando. Y asimismo ya también hay bacterias que degradan. ¿Va a abaratar costos o va a tener bajo impacto ecológico? Pero eso viene de un territorio que tiene propiedad y en el cual podemos internalizar, incorporar estos elementos para favorecer la Alcanzo economía. a entender el concepto, y miren que me cuesta un poco de trabajo porque no soy especialista en la materia, pero lo que no alcanzo a ver son métodos de medición más precisa. Ah, Es decir, bueno. perdón que regrese a mi ejemplo, pero Sí. ¿cuál es el precio de una abeja? Es decir, Bueno. puntualmente, ¿cómo construir un indicador, John, que nos permita para meterlo en las cuentas nacionales? Sí. Buena su pregunta. Y en realidad, ya que usted nos introdujo un marco histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría, hubo un corriente de pensamiento que quien quedara sin recursos naturales primero iba a perder la guerra, nosotros o la Unión Soviética. Entonces ahí empezaron los métodos de medición. ¿Cuánto tenemos, cuánto valen estos recursos? Que unos que son, tienen mercados y otros como la abeja o el oro, las cosas más esotéricas que no tienen mercados. Entonces se desarrollaron una serie de métodos para cosas más tangibles como los productos agrícolas que la abeja contribuye a su producción y las cosas menos tangibles como nuestro placer de estar en nuestras vacaciones en un parque nacional y todo lo que nos da esa experiencia, hasta lo más, digamos, lejos del mercado, que es nuestra preocupación con cosas que nunca vamos a ver, como el tigre en Siberia. Nos preocupa, pero no lo vamos a ver. Entonces, a través de métodos un poco psicológicos de entrevista, se llegaron a medir esas cosas. Y esos métodos, por más, digamos, esotéricos que sean, se han usado en litigios y en procesos bien concretos donde sí mueve dinero. A ver, déjame plantearlo así. La superficie de bosque que tiene cada país, sabemos que sea chica o sea grande. Debe haber alguna manera de medir, no nada más en superficie de kilómetros o millas cuadradas, sino monetariamente, cuánto sea chica o sea grande esa riqueza boscosa. Me gustaría si hay ejemplos que me ayudaran a ponerlos, y me interesa mucho en esta perspectiva, porque sí supongo que en litigios entre campesinos, entre productores, este tema debe ser importante. ¿Cuánto vale un río? ¿Cuánto vale una costa marítima saludable? ¿Cuánto vale, en efecto, un bosque sano? Sí, yo creo que eso permite poner un ejemplo que también está en esta iniciativa de economía, ecosistemas y biodiversidad. Sacó muchos estudios y documentos que están accesibles en la red, además para todos, y en un lenguaje muy sencillo. El precio del bosque lo podemos reducir a un precio de madera, ¿de acuerdo? O sea, este bosque vale como madera. Un pie tablar de madera, si yo talo este bosque, es ese el valor que tiene en el mercado. Pero no es cierto. Ese árbol, cuando estaba en el bosque, no solamente cumplía una función de acumular celulosa, futura madera para luego ser cosechado, sillas futuras o lo que fuera. Ese árbol cumplía otras funciones: fotosíntesis, captura de carbono, provisión de oxígeno, regulación hídrica, retención de nutrientes, ciclo biogeoquímicos, hogar de las abejas, para regresar a la abeja nuevamente. Entonces, esos otros valores no están contabilizados en el precio de la madera. En China se hizo una contabilidad
de esto, y está en el estudio TIP, de que el precio de mercado representaba, por ejemplo, 60 unidades monetarias, pero el valor de los otros servicios ecosistémicos que prestaba ese árbol en pie, no convertido en madera aserrada, eran de 180. Casi llevaría a no cortar ese árbol. Así pues es, sí, y porque están invisibilizados los otros elementos, pero yo creo que John puede explicar esa otra parte bien. Bueno, en ese sentido creo que esa visión es un poco ingenua, porque no se puede dejar de cortar todos los árboles. Si no cortáramos ningún árbol, el valor de la madera sería muy, muy alta, porque no habría oferta. Pero a ver, perdón que te interrumpa. Si tú siembras un árbol nuevo, parte de esas 180 unidades las vas a reponer, supongo. Sí. O sea, 60 más 180 repuestas te permitirían tirar ese árbol. Pero la cuestión es optimizar. ¿Necesitamos madera? Sí. ¿Necesitamos los otros servicios del bosque, el clima saludable, los microclimas, los productos no maderables del bosque, los animales? O sea, no se puede tener todo de una cosa. Entonces, realmente, y las áreas protegidas justamente tienen varias categorías de uso, de los más estrictos a los más de multipropósito. ¿Cómo se construye, perdón que utilice el tecnicismo económico, el punto de equilibrio entre estos dos valores? Hay que valorar El todas valor de las- mercado inmediato con Sí, claro. el valor de mercado futuro. Sí, pues. no simplifiquemos los bienes y servicios que nos da la naturaleza en un solo servicio. No solamente los bosques nos dan madera, pueden dar madera, pero hay que valorar los otros servicios. Por supuesto que las comunidades que hacen uso del agua, que el bosque retiene y recarga en el acuífero, van a estar muy pendientes de que ese recurso natural, el agua, esté disponible en el acuífero y sea accesible. Entonces también hay que valorarlo. Pero también hay mucha gente que quiere hacer disfrute de un bosque para fines estéticos y está dispuesto a pagar por ello. A ver, déjame lanzarte la pregunta. ¿Cuánto vale en unidades monetarias Montes Azules en Chiapas? Ayúdame a ponerle una cifra. ¿O cómo la mides? Es una de las zonas más ricas en Claro. este país. México la valora como un lugar estético, un lugar fundamental para la biodiversidad, pero económicamente, ponle una unidad de medida. ¿Cuál sería la que tú Bueno, pondrías? digamos, este sistema natural de una reserva de la biosfera, que es parte de una cuenca del Usumacinta, está alimentando casi 60 millones de mexicanos en toda la cuenca del Usumacinta, ¿no? Y aunque no hayamos puesto el número, por supuesto que el invertirle a los lacandones con el pago de servicios ambientales nos permite tener disponible ese recurso en la cuenca del Usumacinta. Pero podemos tener un indicador más preciso que Sí. el que hoy tenemos. Podemos. Y tiene sentido, esa sería la siguiente pregunta. Sí, claro. Podemos y tiene sentido y se pueden conseguir impactar en la política pública a través de esos indicadores. Y no tenemos que complicar el asunto. No necesitamos grandes métodos de valoración económica para convencer a un político de que es necesario incrementar los recursos públicos para las áreas naturales protegidas. Y ahí me parece que dos cosas son fundamentales. Hay que hablar de otro tipo de valores también. Es decir, no solo los valores monetarios. Hay valores que son importantes para la sociedad. La gente que vive alrededor de áreas naturales protegidas o dentro de áreas naturales protegidas tiene en estos espacios los supermercados naturales. Ellos no tienen un mall donde ir a comprar la leche o los refrescos. Ellos consiguen pescado, proteína barata, carne de monte, consiguen vitaminas a través de los frutos del bosque, consiguen productos para fabricar sus viviendas de forma gratuita. Entonces, esos valores como medios de vida de las poblaciones más pobres y vulnerables también hay que ponerlos sobre la mesa. El turismo, supongo que también podría meterse en Sí, esta en lógica. la contabilidad, En la- no solamente hay que contabilizar servicios ambientales que pueden generar economía para las comunidades rurales,
sino distintas actividades económicas que la gente está desarrollando a través del uso de los recursos bióticos que tiene ahí. Por ejemplo, se puede hacer fabricación de artesanía con materiales locales, pueden producir miel con apiarios, se puede también generar el aprovechamiento de carbón a través de leña que sueltan los propios árboles. Y así nosotros tenemos Los más... bonos de carbono ahora se suman en la contabilidad. Bueno, déjame cerrar nada más este tema. ¿Tú ves en el futuro un contador de los valores económicos de la naturaleza? Así como hay contadores de las empresas que ven cuáles son sus activos y sus pasivos. ¿Ves un contador en el futuro que pueda hacer esta tarea? O mejor ya ahí le detenemos en el... Bueno, ya existimos. Los contadores de la naturaleza, los economistas ambientales, estamos haciendo estudios de valoración de parques nacionales y de sus diferentes ecosistemas, pero se necesita mucho más esfuerzo. O sea, el número de estudios aún es muy pequeño. Hay un creciente interés en el tema ejemplificado por este programa nuevo del CONAM. Y ese esfuerzo es muy importante porque si no lo hacemos, estamos adivinando. Estamos haciendo... Intuitivamente suena bien, pero... Sí, extrapolaciones grandes. Necesito el balance. Sí, Es que las metodologías ya existen, ya están publicadas, y lo que necesitamos es más economistas viniendo a trabajar mano de obra en este proceso de valoración. Es decir, que esta puede ser una vocación futura para los economistas. Claro. Pero déjeme resaltar que no queremos que los contadores controlen el mundo y tomen todas las decisiones. Entonces, las decisiones de qué queremos como portafolio de usos del territorio. Unas partes son productivas, otras partes van a ser protegidas, y esas son decisiones complejas. Escuchemos a los contadores de la naturaleza, pero también a los biólogos, también a los que trabajan con cuestiones sociales, y esas voces en conjunto tienen que ser escuchados para tomar buenas decisiones. Bueno, creo que es muy sugerente la discusión. Ahora viene la pregunta obligada. ¿Cómo andamos en México con respecto a la economía de la naturaleza? Es decir, ¿qué papel están jugando estos estudios? ¿Qué conciencia hay de estos otros valores intangibles? ¿Qué gasto público está destinado a crecer el valor económico de la naturaleza? Son preguntas que se ven obligadas. Me voy a corte y las dejo sembradas para que las vayan masticando. A la vuelta, por favor, nos las comparten. Quédense con nosotros. Seguimos en Espiral. Muchas veces, por un lado, están los economistas, por otro lado, los que hacen el esfuerzo de proteger el medio ambiente, y creo que lo que se necesita realmente es una perspectiva común. No podemos proteger la naturaleza solamente porque es bello o porque nos gustan los animalitos, pero creo que es realmente el valor económico que tienen, porque creo que el impacto depende si podemos integrar argumentos económicos también, bueno, en un mundo que es dominado por economistas. Si no utilizamos los argumentos económicos, entonces creo que será un fracaso, será muy lento el proceso. Sí, no podemos exigir. El costo de la degradación ambiental en México, el último dato que tenemos, representa el 7% del PIB, mientras que nuestro crecimiento económico está en tasas todavía muy bajas, de alrededor de un 2 o un 3%. Entonces ya tenemos un déficit de pérdida de capital natural que, si lo vas acumulando con el tiempo, eso representa
el futuro de las próximas generaciones. Entonces, si no hacemos un buen manejo, la conservación y un manejo sustentable de ese capital natural, las generaciones futuras van a tener menos herramientas para poder crecer y tener el bienestar que necesitarían. Estamos perdiendo lo más por lo menos. Los grandes degradadores de algunos ecosistemas ricos de nuestro país han sido sectores productivos, han sido sectores económicos poco productivos, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una revalorización, por un lado, de la productividad y el valor del capital natural, y por el otro lado, de cuál es el costo-beneficio de su pérdida. Estamos de vuelta en Espiral hablando del valor económico de la naturaleza. Y para este bloque me gustaría que habláramos de cómo se ha ido aterrizando en México, en América Latina, estos valores, estos indicadores, estos marcadores de contabilidad sobre el valor económico de la naturaleza. Decías, Fernando, al principio del programa que el Amazonas ha sido una de las zonas que en América Latina ha merecido mayor atención. Además, si estamos hablando de una gran zona que abarca varios países, y en ese sentido me gustaría mucho que me contaras cómo desde Perú o desde Brasil le han dedicado tiempo justamente a esta contabilidad de la riqueza del Amazonas y qué experiencias podríamos retirar para traérnoslas a otras regiones del mundo, México incluido, por el interés que implica. Sí, fíjate, yo creo que el tema y este movimiento de la contabilidad natural y los estudios de valoración económica son relativamente nuevos en la Amazonía andina, que es el ámbito donde yo trabajo. Uh-huh. No obstante, cuando hablamos de valoración económica y métodos de valoración económica, yo creo que hay mucha gente que ya lo está haciendo. Yo creo que México es un país que tiene una riquísima base de estudios, de información. El Instituto Nacional de Ecología, en el seminario aprendía de que ya hace tiempo están estudiando, por ejemplo, el valor económico de los manglares, etc. Pero yo quería resaltar algo. Cuando hablamos de valoración económica, primero hay que preguntarnos para qué necesitamos los números y para qué necesitamos la valoración económica. Si yo me refiero a áreas protegidas, y tal vez cuento rapidísimo la experiencia de Perú, nosotros teníamos una brecha crónica de financiamiento de las áreas naturales protegidas. No le invertían. No le invertían, el Estado invertía $0,5 por hectárea por año en áreas naturales protegidas, y cuando hicimos el análisis de brecha de financiamiento necesitábamos como $2,5 a $3 por hectárea por año. No obstante, en ese tiempo también nos preguntamos, ¿cómo mandamos a Hacienda y Crédito Público no solamente una lista de pedidos, ¿no es cierto?, sino también un documento que diga, esto te pido porque esto aporto? Uh-huh. Y lo que hicimos fue muy simple, es vincular los servicios que prestan las áreas naturales protegidas con actividades económicas significativas para el país. Y por ejemplo, en el caso de Perú, ¿cuáles eran esas? Por ejemplo, el turismo. O sea, por primera vez salía a la luz y a la discusión pública de que el 80% de la actividad turística en el Perú dependía de las áreas naturales protegidas. O sea, del total del turismo, por lo menos $1.500 millones anuales estaban sustentados en belleza paisajística de áreas naturales. No obstante, el gobierno invertía en eso, en cada hectárea, $0,5 por hectárea por año, y del presupuesto público 0.01% del presupuesto público total. Entonces, cuando comenzamos a hacer vínculos, el 80% del turismo depende de las áreas protegidas, el 60% de la energía hidroeléctrica depende del agua que viene de áreas protegidas, el 30% de la agricultura de exportación depende también de los servicios hídricos prestados por las áreas protegidas. En áreas protegidas. Invierte, es el mejor negocio. Por cada $1 invertido en áreas naturales protegidas, podemos multiplicar 146 como efecto multiplicador en la economía nacional, solo por el turismo que se desarrolla en áreas protegidas. Pero normalmente los funcionarios de las secretarías de Hacienda son como los contadores de John, son muy duros de oído. ¿Cómo los convencieron? ¿Cómo lograron que se asignara presupuesto? ¿Fue por la vía del Congreso? ¿Fue por la vía del burócrata? Bueno, momentos políticos, ese es otro tema clave, ¿no? O sea, se creó el Ministerio del Ambiente y la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que antes estaba refundida debajo del Ministerio de Agricultura, pasó a ser parte del Ministerio del Ambiente y por primera vez pudo explicar y sustentar su presupuesto público frente al Ministro de Finanzas. Y entonces ahí, con los argumentos,
que él sabe decodificar y leer y entender rápido, porque lo hace todos los días, económicos. Los ecológicos también los entienden, pero con los económicos se convence. Fue con esos argumentos que aceptaron el incremento de presupuesto público. Y yo creo que ese es el lenguaje. A ver, está ni mandado a hacer en la ruta del caminito. Me encantaría que me cuentes cómo te va con Hacienda. Aquí, digamos, imagínate que soy tu analista, tú estás aquí en un diván y me vas a contar cómo te va en tu relación con Hacienda. La ecuación es muy sencilla. Nosotros operamos con 1,000 millones de pesos, 25,387,972 hectáreas. Entonces, ¿Cuánto es eso por hectárea? Perdón. 24 pesos por hectárea. Y por supuesto que esto genera una brecha, que las amenazas que existen sobre las áreas naturales protegidas requieren mayor esfuerzo institucional. Las comunidades que viven dentro de las áreas naturales protegidas, que además son comunidades en pobreza, requieren más apoyo, más recursos, y que al final estamos seguros, este estudio que comentaba hace un rato, de que invertir un peso y generar 52 vale la pena para que ampliemos los recursos necesarios para que las áreas estén consolidadas, fortalecidas y bien operadas, para que la riqueza que ellas generan nos dé el soporte que las áreas naturales protegidas de por sí ya están brindando. Hoy son 24 pesos por hectárea, o sea, ni siquiera $1.70. ¿Cuánto sería lo recomendable por hectárea, según tu análisis? Bueno, al igual que en Perú, nosotros hicimos ya nuestro estudio de brecha financiera. En este estudio de brecha financiera estimamos que para empezar a amortizar las necesidades no atendidas, se requieren presupuestos del orden de 3,000 millones de pesos. O sea, triplicar. Triplicar, que O sea, te llevaría a 60, 70 pesos por hectárea. Sí, pero incluso ello pues no representa un gran costo en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué otros ejemplos tienes? ¿En Estados Unidos, en otras partes del mundo? ¿Cómo se construye esta relación con la autoridad de la política pública? Un ejemplo que quería señalar es que las áreas protegidas en sí, que tienen más atractivos para visitación, pueden ser motores de desarrollo y pueden, para poner un ejemplo, hicimos un estudio en Bolivia con una joven investigadora que mostró que los turistas internacionales estaban dispuestos a pagar 5 a 7 veces lo que pagaban para entrar en el área. Ella logró convencer el servicio de áreas protegidas de hacer ese incremento en la tarifa de entrada, lo que generó para la comunidad colindante y también para el área protegida un aumento de 5 veces de su presupuesto. A ver, corrígeme si estoy equivocado. Cuando la crisis de 29, una de las decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos fue justamente invertir en los parques nacionales. Hoy los grandes parques nacionales de Estados Unidos, cuando uno ve la placa, cuando se empezó la inversión, es en ese momento una forma de relanzar la economía. ¿Tú tienes idea cómo se le ocurrió a Roosevelt? Porque además creo que desde Ted Roosevelt viene, pero a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, entrar en esa lógica, apostar por los parques nacionales. Pues uno ve ejemplos de eso hoy en día en los trópicos, porque hay sitios con pocas alternativas económicas, lugares aislados, donde actividades en gran escala industriales no son opciones. Y las áreas protegidas hemos constatado en el área de Manaus, en Brasil, y también una área protegida en Bolivia, que mueven las economías locales, que hay un movimiento y una calidad de empleos que es mejor de que los empleos en la región en general. Entonces, esa inversión que tiene todos sus beneficios en cuanto a especies, a carbono y todo lo más, digamos, para la humanidad, también mueve economías, empleos, y eso creo que es otro ejemplo de lo que hizo Roosevelt en ese entonces, cuando también habían pocas opciones económicas. En México, estoy pensando, por ejemplo, en la zona de Calakmul, Campeche. Es un lugar bellísimo, donde acuden y gastan bien, sobre todo turistas europeos,
pero la derrama que dejan es muy chica a comparación de lo que se deja en Cancún, o en Huatulco, o en Los Cabos, lo cual hace que no la Secretaría de Hacienda, sino la Secretaría de Turismo, pues haya invertido durante décadas a estos centros de playa depredadores, y la inversión para estas otras zonas sea muy poca. Tú has podido convencer, ya no te estoy pidiendo que al secretario de Hacienda, veo que es una tarea difícil, a la secretaria de Turismo, de ligar la actividad de las áreas protegidas con su tarea. Sí, es una de las áreas dentro de la sector que se está abriendo, el tema del turismo de naturaleza. Apenas. Viene trabajándose, pero no con la coordinación que hoy tenemos establecida con Claudia Ruiz Massieu, en donde hay un interés legítimo de potenciar esta capacidad. Porque además, en las áreas naturales protegidas de México, tenemos por un lado los valores de la riqueza natural, pero también tenemos sitios arqueológicos, el caso de Calakmul, que podemos potenciar de manera importante si le damos una mayor infraestructura para la atención al turismo. La Secretaría de Turismo invirtió en Calakmul, en el centro de visitantes. Ahí tenemos un museo muy bien montado, pero hay que resolver problemas de operación y sobre todo un tema que es central en el caso de las áreas naturales protegidas, hacer partícipe a las comunidades que ahí viven de brindar estos servicios. Porque si son excluidos, además de que no atendemos sus necesidades económicas, generamos un conflicto social. Entonces, el modelo tiene que incorporar Luis, a la ¿tienes comunidad. un modelo en México ya exitoso o no? Sí, digamos... Si me dijeras, quiero ver un modelo en zona protegida que debería replicarse en el resto del país. Mira, yo creo que hay varios, digamos, el caso de la reserva de la biosfera Ría Lagartos en Yucatán funciona... Deja recursos importantes. Deja recursos importantes. La zona de los flamencos. La zona de flamencos. Esta historia del éxito de la recuperación biológica de Cabo Pulmo, pues ya la gente no vive de la extracción de recursos, vive del turismo. Machu Picchu es el ejemplo. Porque es un momento que hablabas de Perú, Sí. y hablabas de las zonas y el turismo, que es una mezcla, pues, de zona Machu arqueológica Picchu o no. es un buen ejemplo, pero no lo pondría como el ejemplo de Perú. Machu Picchu tiene unas condiciones especiales, es una de las 7 maravillas mundiales y, digamos, ya como un ícono atrae simplemente a los turistas. Nosotros hicimos un estudio que publicamos en el año 2009 de valoración económica del turismo en 4 áreas naturales protegidas. Pusimos a Machu Picchu como testeo, ¿no? Pero no la incluimos porque tiene su dinámica propia. Es un animal distinto. Es un animal distinto. Pero lo que descubrimos es que en las otras 4 áreas naturales protegidas, el sistema de áreas protegidas era muy tímido en poner las tarifas. Unas tarifas totalmente bajas. Cuando hicimos encuestas, corrimos encuestas ¿De cuánto podía pagar turistas, la de cuánto gente? El costo querían oportunidad. pagar, era altísimo. 3 veces o 4 veces, 5 veces más, en un área 7 veces más. Entonces, nosotros demostramos que incrementando la tarifa a la disposición de pago del turista, pero no solo es cuestión de incrementar tarifas, ahí es una cuestión no solamente, ya, mañana incremento la tarifa 3 veces más, pero te sigo dando los mismos servicios. No, es incrementar tarifa, pero incrementar inversión pública, ¿ya? Con esa ecuación, esas áreas en 3 años triplicaban sus ingresos en recaudación por turismo. Tomo nota. Necesito hacer una pregunta a John antes de irnos. No quiero hablar mal de tus compatriotas, pero yo prefiero al turista que va a Yosemite que el que va a Cancún. ¿Cómo le hago para que el estadounidense que va a los parques nacionales en el verano sea el que quiera venir aquí a nuestras zonas protegidas? Y no este otro turista que deja mucho dinero, pero es desastroso y es el que va justamente a nuestras playas. ¿Qué tendríamos que hacer, Johnny? Perdón que sea tan crudo la pregunta, pero creo que me puedes dar una buena respuesta. Bueno, está hablando básicamente de mí. Tú no vas a Cancún. Porque yo voy a Yosemite todos los veranos con mi familia. Y realmente yo creo que existe un deseo y una demanda muy grande para nuevas áreas. Que los parques nacionales de Estados Unidos ya están... Saturados. Saturados. Y carísimos. Ya los hemos Es un nicho de visitado. oportunidad.
Y existe en México y en Brasil y en otros países ambientes que pueden servir los mismos fines de aproximarse a la naturaleza y tienen la ventaja aquí de tener culturas, una diversidad étnica y cultural muy grande a la par de las áreas protegidas. Entonces yo creo que es una cuestión de diseminar la existencia de esas oportunidades y, como dice Fernando, dar las condiciones mínimas de visitación. O sea, a lo mejor un hijo de John nos va a estar diciendo aquí en algunos años que va todos los años a alguna de nuestras zonas protegidas. Cambió invitado. Yosemite por Calakmul o por Calakmul. Les agradezco muchísimo. La verdad es que en mi caso, y espero que sea el caso del auditorio, aprendí enormidades por esta conversación. Ojalá y tengan boca de profeta y les insisto, esté yo ante alguno de los ganadores del Premio Nobel del Futuro de Economía. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, misma hora, aquí en 11 TV México.